Vamos a continuar, hermanos, con el estudio de la iglesia que estaba en la ciudad del pecado, o sea, refiriéndonos a la iglesia en Pérgamo. En la clase pasada comenzamos a ver una ciudad que tenía necesidad de Cristo. Se describe a Cristo Jesús y empezamos a ver los aspectos esenciales de una ciudad que entronizaba a Satanás, o sea, donde el diablo se había entronizado. Vemos estos aspectos que son muy importantes en relación a esta ciudad y la iglesia, sobre todo, que estaba en estas condiciones verdaderamente muy nefastas, donde el diablo se había entronizado. Y vimos los obstáculos que los cristianos tenían delante de sí allí en Pérgamo. Hemos mencionado solamente dos de ellos. Satanás se había entronizado políticamente, es la primera, y Satanás se había entronizado religiosamente. Luego continuamos con el tercer aspecto, donde Satanás se había entronizado culturalmente, en vista de que Pérgamo no era una ciudad costera, no podía competir con Éfeso ni con Esmirna en el campo del comercio. Entonces, como no podía darse esta competencia, Pérgamo se especializaba en la cultura. Esa era la base fuerte de Pérgamo, la cultura. Gracias a sus poetas, a sus filósofos, a sus científicos y académicos, la reputación de Pérgamo rivalizaba con la de Atenas y con la de Alejandría de Egipto. Además de los célebres médicos de Pérgamo y de la habilidad artística demostrada en el altar de Zeus, que era precisamente otro logro cultural, lo constituía la biblioteca de Pérgamo. Esta biblioteca contenía más de 200.000 volúmenes y en vista de que contenía más de 200.000 volúmenes, rivalizaba en importancia con la biblioteca de Alejandría de Egipto. Esta competencia con Alejandría dio como resultado dos notables logros. El primero de ellos es que el rey de Egipto, quien estaba celoso precisamente de la biblioteca asiática, rehusó seguir enviando papiros. El papiro era precisamente el material de escritura que se fabricaba a partir de la planta de papiro, la cual crecía sobre las márgenes del río Nilo. Por eso es que la palabra papel proviene de la palabra papiro. Entonces, el rey de Egipto rehusó seguirles enviando este material para contrarrestar que la biblioteca de Pérgamo no creciera más de lo que ya era la biblioteca de Alejandría. Entonces, lo anterior obligó a los escribas de Pérgamo a recurrir a otra medida que iba a paliar la situación de este cortamiento de de materia prima. ¿Qué es a qué se recurrió? Se recurrió a la antigua práctica de usar pieles como material de escritura.
y los artesanos experimentaron hasta perfeccionar el pergamino. El pergamino, hermanos, se fabricaba a partir de piel de ovejas, de cabras y de terneros. Ahí era la base que se usaba, se fabricaba pues a base de esta piel de ovejas, de cabras y de terneros. Entonces, en el proceso que se ideó para fabricar el pergamino, se estiraba y se raspaba la piel del animal hasta que tomara el grosor del papel y luego era tratada. Entonces es bien importante pues que situaciones que se daban hacían que obligar a descubrir nuevas técnicas. Entonces los artesanos pues experimentaron hasta perfeccionar el pergamino, un nombre, hermanos, que proviene precisamente de Pérgamo. Fíjense cómo son las cosas. Pergamino proviene de Pérgamo. Por eso es que todavía hoy en día hay universidades, cuando dan su título académico a los nuevos profesionales, dan el título en este pergamino, o sea, piel de animal, ¿verdad? Entonces, el otro aspecto que usó precisamente un notable logro que vemos es que el pergamino, como el pergamino se enrollaba tan fácilmente como no se enrollaba tan fácilmente como el papiro, fue necesario crear los libros con páginas para reemplazar los rollos tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el término códex se usaba para referirse al libro de páginas. Cuando se hablaba de este es un códex, se refería precisamente al libro de páginas. Entonces, es gracias precisamente, hermanos, al ingenio de personas de Pérgamo, que tanto usted como yo y los miles de millones que habemos en el mundo, que ahora tenemos la oportunidad de voltear las páginas de cualquier publicación, porque ellos fueron los inventores en base a que se desarrolla el pergamino, en base a la facilidad de enrollarse. Entonces inventaron la forma del libro, o sea, pasar página por página y no desplegando un rollo. Entonces podemos ver pues que la cultura de Pérgamo tenía atractivo no solo para el intelecto. La vista más espectacular que se aprecia en esa zona es el teatro en forma de abanico. Miren, para que me entiendan mejor, es el teatro así como el anfiteatro de la Feria Internacional que hoy, hace 15 días, participamos nosotros. Pues de ahí procede, hermanos, esa forma de teatro. Era la vista más espectacular que se aprecia en esa zona, en el teatro en forma de abanico, y que precisamente tenía capacidad para 10.000 localidades, más o menos el mismo tamaño de ese anfiteatro que tenemos en la ciudad de San Salvador. Fue construido sobre la pronunciada pendiente que está al costado sudoeste de la Acrópolis. Entonces, hermanos, podemos ver la importancia pues que se daba en estos aspectos culturalmente hablando. Ahora bien, ¿qué tenían que ver la biblioteca y el teatro y otras expresiones culturales con el hecho de que Pérgamo a olvidarse de Dios?
Usted vaya a Europa, usted vaya a la Francia de Europa, a la Alemania de Europa, ve que después de la Segunda Guerra Mundial pareciera que se olvidaron casi totalmente de Dios. Practican un catolicismo todavía aún mucho más superficial que el catolicismo de las naciones de América Latina, y yo diría desde México a Centroamérica. Entonces, ese quehacer artístico, intelectual, estaba invariablemente relacionado, ya fuera con el emperador o con una deidad pagana o con ambos. ¿Ve? Esa situación artística tenía que ver pues con el emperador o con una deidad pagana o con ambos. Era algo precisamente bien marcado. Entonces las presentaciones que se hacían en el teatro que se describió anteriormente formaban parte de las celebraciones que se llevaban a cabo en honor a Dionisio, que era nada menos que el dios del vino, como mencionamos en la clase anterior. Dionisio era el dios del vino, y todavía hoy en día pueden verse las ruinas del templo de Dionisio hacia el extremo norte al norte de ese escenario, del sector de ese escenario. Todavía se pueden ver esas ruinas. Esto es lo que podemos decir en relación al tercer obstáculo que se había entronizado ahí culturalmente. Lamentablemente, vuelvo y repito, que las naciones, entre más se culturizan, más tienden a olvidarse de Dios. En cuarto lugar, el cuarto obstáculo es que Satanás estaba entronizado moralmente. Y esto es bien importante, hermanos. Satanás estaba entronizado moralmente. La inmoralidad, especialmente la inmoralidad sexual, formaba parte integral de las actividades políticas, religiosas y culturales de Pérgamo. Los ciudadanos de esa ciudad eran expertos en obras de la carne. Se habían especializado en obras de la carne, tales como lo dice el apóstol Pablo: fornicación, inmundicia, lascivia, borrachera y orgías. Gálatas capítulo 5, versículos 19 hasta el 21, ahí está hablando precisamente de las obras de la carne. Y esto sigue siendo igual. Miren, usted y yo, y hablo de mi persona, hablo precisamente de mis relaciones familiares. Yo casi desde hace ya un buen tiempo, podría decir unos años, casi ya no tengo relación con algunos de mis familiares. ¿Por qué? Porque son borrachos, hermano. Porque las reuniones de ellos es compartir licor, y saben que yo no comparto. Porque es tener un lenguaje soez, porque es el estar con ellos, es ponerse al lado de ellos, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me imagino que eso sucede con bastantes de ustedes aquí presentes. Ojalá que así sea, que eviten, aun cuando sean sus familiares, pero si ustedes entienden que les van a contaminar espiritual y moralmente su vida en Cristo Jesús, es mejor evitarlos. Entonces, hermanos, hay un hombre conocido como Lamar de Red. Refiriéndose al altar de Zeus, escribió lo siguiente: es probable que el trono de Satanás no lo constituyera este altar, sino la ciudad de Pérgamo en sí. Y yo estoy de acuerdo con ello. Muchas veces, hermanos, no es lo que externamente nosotros podemos ver,
sino que muchas veces esa contaminación es lo que nosotros internamente metamos a nuestras mentes y a nuestros corazones. Entonces el problema no era tanto en sí esa diversidad de dioses, sino la misma ciudad de Pérgamo en sí. O sea, lo que ella quería realizar. Satanás se había entronizado en las mentes y en los corazones y en las vidas de sus ciudadanos. Al fin y al cabo, bíblicamente, desde las páginas antiguo-testamentarias, nosotros entendemos claramente que ¿qué son los ídolos? No son nada. Lea el Salmo 115, lea todo lo que hemos estudiado desde el Antiguo Testamento con los profetas, cómo el Señor detestó y sigue detestando siempre los ídolos, cómo el Señor está siempre en esta situación de rechazo. Fíjense que si nosotros consultamos la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, el último versículo, mire cómo termina diciendo el anciano apóstol Juan a los hermanos: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, hermanos, Satanás se había entronizado en las mentes, corazones y vidas de sus ciudadanos. Entonces viene otra interrogante. ¿Cuál es esa interrogante? ¿Tiene Satanás centros parecidos que dominan los pensamientos de miles, o sea, lugares que atraen a los inescrupulosos, a los cínicos, a los hedonistas? Bueno, vienen a la mente muchos ejemplos de tales focos de influencia satánica, hermano. ¿Cuáles son esos focos de influencia satánica? Primero, grandes ciudades del mundo. Segundo, centros de poder político. Tercero, regiones dedicadas a placeres sensuales. Cuarto, campus de universidades seculares. Hay unas universidades, hermanos, que son una desgracia en cuanto a la inmoralidad. Yo no estoy diciendo que todas las universidades o la mayoría de las universidades, pero hablando de un buen porcentaje, hay muchas universidades en el mundo que son centros de inmoralidades. Hermanos, a los anteriores podemos medir o podemos también añadir los diferentes medios. ¿Cuáles medios? La televisión, la radio, los periódicos. Ahora en día usted puede añadir perfectamente la internet, los libros, el cine. Entonces, hermanos, Satanás todavía tiene sus sedes de poder, desde las cuales se extiende a todo el mundo. Se extiende a todo el mundo. Entonces, fíjense, hemos visto estos cuatro aspectos, cuatro obstáculos que eran bien definidos aquí en la ciudad de Pérgamo. La política, el aspecto religioso, el aspecto cultural y el aspecto de la moralidad. Donde los discípulos, en otras palabras, estaban en peligro. Los discípulos estaban en peligro ahí en esta ciudad. Ya deberíamos estar preparados para entender el elogio que hace Jesús de esta iglesia. Y le dice: yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Verso 13. A pesar del ambiente tan hostil que los rodeaba, los cristianos de Pérgamo habían permanecido fieles.
de admirar. Se habían aferrado no solo a la persona de Jesús, sino que se habían aferrado a los preceptos de Jesús. Porque miren una cosa, el mundo religioso es bien torcido ahora en día y desde décadas o siglos atrás. El mundo religioso cree de que mencionar a Jesús es un fetiche. Cree de que decir yo creo en Jesús, eso es suficiente. Y esa no es la realidad. Ustedes saben bien cuándo es que las personas, cuando se encuentran en apuros, aclaman a Dios, aclaman al nombre del Señor Jesucristo. Eso es una conducta muy del mundo. Ellos, los hermanos ahí en Pérgamo, se habían aferrado no solo a la persona de Jesús, sino que se habían aferrado a los preceptos de Jesús. ¿Y qué es lo que es aferrarse a los preceptos de Jesús? Bueno, aferrarse a los preceptos de Jesús es precisamente obedecer sus preceptos, vivir según sus preceptos. En el texto original, la frase mi fe se lee literalmente la fe mía. Por lo general, cuando el artículo determinativo la se encuentra antes de la palabra griega que se traduce por fe, esta palabra se refiere al cuerpo de enseñanza que se centra en la fe en Jesús. Al cuerpo de enseñanza que se centra en la fe en Jesús. En otras palabras, la totalidad del Nuevo Testamento de Cristo. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué es lo que sucedía con los hermanos en Pérgamo? Bueno, creían en todo lo que Jesús era y en todo lo que Jesús enseñó. Fíjense bien, una cosa es decir yo creo en Jesús, pero otra cosa es obrar y hacer lo que Jesús enseñó. A mí una persona me puede decir yo creo en Jesús, pero si no obra conforme lo que Jesús enseñó, es una creencia hueca, es una creencia vana. Cree teóricamente, pero no es una creencia desde el campo de la práctica al hacer lo que el Señor Jesús manda. Y estos hermanos estaban en esa posición de creer precisamente y hacer lo que Jesús había enseñado. Además, permanecieron fieles incluso cuando fueron amenazados de muerte. Miren lo que dice aquí en el verso 13. Aún en los días en que Antipas, testigo fiel de Jesús, fue muerto, entre ellos donde mora Satanás. A la congregación que estaba en Esmirna se le había advertido. Recuerden que aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Verso 10 del capítulo 2. Lo peor que les podía ocurrir a los cristianos que estaban en Esmirna estaban todavía en el futuro. Pero para los que estaban en Pérgamo, hermanos, óigase bien, para los que estaban en Pérgamo ya Satanás había actuado. Ya hemos visto esos 4 obstáculos que eran una realidad. No era que Satanás iba a llegar, Satanás ya estaba presente, quién sabe desde cuánto tiempo atrás. Ya había caído el primer cristiano de esta ciudad, que es precisamente, y lo declara con nombre, el hermano Antipas. No sabemos, hermanos, quién era Antipas, pero el Señor lo sabía y eso es lo que sí nos interesa. Desde luego que el Espíritu Santo lo dejó revelado y lo dejó revelado hasta con nombre, es porque es una realidad. No hay mucha o no hay casi, aparte de esta información, quién era el hermano Antipas. No sabemos si era un joven o si era un viejo, casado o soltero,
exitoso o fracasado, no sabemos mucho de él. Desde el punto de vista mundano del éxito, no sabemos si tenía éxito en una u otra cosa, pero el Espíritu Santo lo pone, hermanos, como a un cristiano fiel. Pero hay una cosa bien importante en esto, hermanos, y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Lo que sí sabemos es que el Señor Jesús lo llamó mi testigo fiel. Mi testigo fiel. Y cuando el Señor Jesús dice algo, eso, hermanos, es de enorme peso. Que diga de mí, que diga de ustedes, mi testigo fiel, de parte del Señor Jesucristo, es la mejor alabanza que nosotros podemos recibir. Al final, esto es lo que cuenta. Esto es lo importante para cada uno de nosotros. Yo voy a suspender acá esta lección. Vamos a continuar en las próximas clases cómo es que una ciudad que influía en la iglesia, o sea, la ciudad de Pérgamo. Espero que ustedes saquen el mejor beneficio de lo que hasta este momento estamos viendo en la ciudad, lo que se refería a la ciudad de Pérgamo en los aspectos generales, como a lo que concierne a la iglesia ahí en Pérgamo. Que el Señor bendiga estos esfuerzos de la enseñanza que se presenta acá.